Esto no es el huevo y la gallina, esto es clarísimo lo que viene antes, la infraestructura viene antes. Hemos llegado a ver cargadores alimentados con una burra de diésel. Volkswagen está colgando de un hilo. ¿Qué te gustaría que hicieran los cargadores? La respuesta era que funcionen. Arrancamos este podcast con la reciente promesa del gigante chino BYD de ofrecer hasta 400 kilómetros de autonomía en vehículos eléctricos con solo 5 minutos de carga. Mientras tanto, en España la promesa era clara: movilidad sin emisiones, silenciosa y eficiente. Pero la realidad, para muchos usuarios, entre los que me incluyo, se parece más a una gincana con apps, tarjetas, llaveros, pero sobre todo con pocos cargadores y muchos fuera de servicio. Y la pregunta incómoda es: ¿estamos diseñando una infraestructura eléctrica a la altura de la revolución que estamos viviendo? Soy Edgar Guerrero y como cada semana os doy la bienvenida a Toque de Ingenio, el podcast donde exploramos los proyectos más innovadores de nuestro entramado industrial. Y hoy vamos a hablar de movilidad eléctrica desde el punto de vista de uno de sus grandes protagonistas, los cargadores. Para eso tenemos con nosotros a Martí Salvador, responsable de negocio en Flux, una empresa que diseña e instala cargadores rápidos y que está metida hasta el cuello en esta batalla, la de convertir la teoría de la movilidad eléctrica en una práctica cotidiana, sí, pero sobre todo confiable. Hoy no vamos a hablar del futuro, vamos a hablar del presente, de la situación actual de la infraestructura de carga de vehículos eléctricos, de las decisiones que se están tomando ahora mismo y que van a condicionar nuestra movilidad en los próximos 10 años. Este episodio va de entender qué nos estamos jugando con la recarga eléctrica y de preguntarnos sin rodeos si lo estamos haciendo bien. Pero antes de sumergirnos en esta conversación, quiero agradecer a nuestro patrocinador Proton-Go, que una semana más hace posible este episodio. Proton-Go ofrece servicios de fabricación de piezas y prototipos mediante mecanizado CNC, impresión 3D y preseries de piezas plásticas obtenidas mediante moldes prototipo. Y todo a través de una plataforma online increíblemente cómoda y ágil. Os dejamos el cupón Toque de Ingenio en la descripción por si alguno de vosotros necesita algún tipo de fabricación de piezas para vuestros proyectos. Así que vamos a hablar de todo esto con Martí, al que damos la bienvenida a Toque de Ingenio. Martí, bueno, bienvenido a Toque de Ingenio. Muchas gracias por invitarnos. ¿Qué tal, cómo andas? Muy bien. Este año la verdad es que hemos empezado bastante cañeros. ¿Por qué? El año pasado fue un poco raro para el vehículo eléctrico entero, para todo el sector, fue bastante flojo, sobre todo en Europa, y este año parece que se ha reactivado un poco. Hasta que Elon Musk se ha vuelto loco, ¿no? Y ha dicho: escucha, que quemadme los coches, que no me importa, ¿no? Que estoy por encima del bien y del mal. Sí, bueno, eso afecta mucho a la marca Tesla, pero no al vehículo eléctrico en general. Hay mucha gente que se está pasando a otras marcas y hay mucha gente que, oye, Tesla sigue siendo un muy buen coche, entonces que Elon se haya vuelto loco, yo sigo con mi coche. Sí, de hecho aquí, o sea, yo el otro día me reía porque veía los cartelitos que estaban pegando en los coches, sí, en Estados Unidos, que decían: yo compré este Tesla antes de que Elon se volviera loco. Aquí en España todavía no lo he visto. Y hombre, yo tengo un Tesla y la verdad es que para mí es un coche perfecto, ¿eh? Y el salto de la combustión al vehículo eléctrico, bueno, no es algo de futuro, es algo que puedes utilizar mañana perfectamente, está perfectamente resuelto, excepto, es verdad, justo lo que hablábamos en la presentación, que es pues algunos problemas, sobre todo a la hora de viajar, con determinados cargadores. Entonces, te voy a empezar por preguntar: esta sensación que tengo yo de que la infraestructura de cargadores eléctricos que tenemos es un desastre, ¿es una sensación mía o hay un punto de vista que yo no veo? A ver, sí que es verdad que se han hecho bastantes cosas mal. Hay que entender también que esto es un sector súper nuevo. Entonces, ¿vale? Hay bastantes cargadores a día de hoy instalados que tienen 15 años o más de 10, que la tecnología no estaba a la altura. Los nuevos que se están instalando, notarás tú mismo como usuario una gran mejora en el servicio. Sí que es verdad que habría que hacer un poquito de inversión en renovar infraestructura de carga que tenemos un poquito prehistórica, ¿no? En esto lo que comentabas del ejemplo de Tesla, claro, Tesla impulsó muchísimo la movilidad eléctrica porque te dio la solución entera, te daban el coche y ellos invirtieron una pasta en montar infraestructura de carga, los Tesla Super Hubs y tal. Entonces, esto es lo que habría que hacer para todos los vehículos, no solo para Tesla.
Y eso se puede hacer. Es decir, puede aparecer pues, BYD y montar los suyos, puede aparecer, pues no sé, el nuevo Xiaomi, ¿no? Que también está presentando los suyos, y eso es sostenible como infraestructura de carga. Sí, realmente a nivel de beneficio, en cuanto hay un poquito de adopción de vehículo eléctrico, empiezas a sacar rentabilidad muy rápido. Piensa que en la electricidad tú lo estás comprando a unos pocos céntimos y lo puedes vender a 60, 70 céntimos a día de hoy, y esto subirá sin duda. Entonces es un margen brutal. El único reto es la adopción del vehículo eléctrico. Ahora mismo en España creo recordar que estamos en un 14%. Es justito. 14% de las nuevas adquisiciones, o sea, las nuevas matriculaciones, un 14% son vehículos eléctricos. Son vehículos eléctricos. Entonces, claro, es un poco justito. Muchos de estos cargan en casa también, ¿no? Entonces, aún falta un poquito. En cuanto a red de carga a día de hoy en España, hay más de la que parece, pero sí que es verdad que deja un poco que desear, sobre todo lo que te decía de los cargadores un poco más antiguos. ¿Tú has hecho el ejercicio de viajar cierta cantidad de kilómetros con un coche eléctrico? Sí. Yo tengo una MG ¿vale? Y me he ido al Pirineo, me he ido a Valencia, me he ido a Madrid. La verdad es que yo tiro bastante de planear la ruta antes y ya saber a dónde voy. ¿Vale? Sí que es verdad que a día de hoy, como usuario, ir a un cargador cualquiera sin habértelo conocido antes da un poco de miedo. Porque más de una vez llegas y, oye, esto no va, está apagado, la aplicación no va, o no hay cobertura y no puedo arrancar el cargador. O sea, 1000 historias, pero 1000 historias. Mangueras cortadas, que esto también está empezando a pasar un montón. Eso lo he empezado a ver yo recientemente y aún no sé por qué. Cortan para llevarse solo el conector. Que al principio pensé, hostia, se están queriendo llevar todo el cobre, pero he visto algunos que solo cortan el conector y he pensado, hostia, igual es que no han podido desconectar y han dicho, pues meto aquí, no sé qué, la radial para cortar un cable de esos. Bueno, ¿no? eso, o sea, si quitan solo el conector es vandalismo puro, que tampoco se entiende, pero sí que el cobre sí que se está vendiendo un poco, que igualmente sacan poquísimo. Hicimos un estudio nosotros que sacaban unos 20 o 30 euros por manguera. Hostia. Pero claro, el esfuerzo es muy bajo. Me voy con una radial, luego un corte y me lo llevo. Entonces, lo que sí que hemos visto que hacen es hacer la rutilla de varios cargadores el mismo día y te vacían toda una zona. Qué bien. Sí, estupendo. Yo justo delante de mi casa tengo uno de esos públicos, que en mi caso es de la AMB, no sé cómo era. Sí, el área metropolitana. La área metropolitana de Barcelona, y lo que le han cortado es solo el conector. Le han dejado el cable colgado y han cortado el conector. Eso es vandalizar. Yo sí que he utilizado un montón el Tesla. Yo he ido desde, te diría, del Algarve, en Portugal, a no sé, Bélgica, Italia, Alemania, Suiza. O sea, he viajado muchísimo. De hecho, el coche tiene 60.000 kilómetros o 70.000 y creo que no llega a 2 años, 2 años y poco. O sea, yo le he dado chicha. Y es literalmente lo que dices tú. O sea, ¿se puede viajar con el coche eléctrico? Sí, yo he viajado, pero acojonado. Acojonado que como no encuentre el cargador de Tesla en el sitio al que voy, fiarme de cualquier otra cosa, hostia, es como casi ciencia ficción, ¿no? De pensar que vas a llegar ahí y eso que en algún sitio has leído que va a estar funcionando, realmente va a estar funcionando, es una locura. Incluso a veces me he llegado a plantear a los que fabrican cargadores o los que los instalan o los que distribuyen. No sé la estructura vuestra, cómo se distribuye, pero, hostia, ¿os habéis puesto todos de acuerdo para dar por el culo a los usuarios y que no vengamos aquí a cargar? Porque es una locura. No, a ver, realmente es lo que te digo. Para mí es una combinación entre dos factores, ¿vale? Uno es lo que te digo, cargadores anticuados, que se hicieron hace mucho tiempo con muy buena idea para la época, pero claro, desde entonces han salido 1000 actualizaciones de software, 1000 marcas nuevas de coche que no acaban de ir, regulaciones nuevas, ¿no? Entonces esos cargadores se quedan un poco anticuados. Y luego hay otro tema que es el cargador chino, que se están vendiendo a un precio tirado y claro, luego no va. Pero sí que hay aquí en España, como aún la gente no se lo acaba de creer, intentan hacer la inversión mínima. ¿Vale? Esto sales a otros países de Europa y tú mismo lo habrás visto. En Francia, por ejemplo, en cada estación de servicio hay una flota de cargadores bastante chula. Donde no tuve muy buena experiencia fue en Alemania. En Alemania yo pensaba que estaría más resuelto y me fui, a ver, si estás cerca de las ciudades, sí, pero no me acuerdo dónde estaba. En el lago Bodensee, que está un poco en el norte, con Suiza, no sé qué. Joder, macho, imposible. De hecho, empecé a instalar aplicaciones.
Sí, Alemania van un poco por detrás de esto y hay un tema de legislación regional, como que las eléctricas están por regiones vale. y no ayuda tampoco. Entonces, se tienen que ir coordinando entre ellos y esto no ha ayudado tampoco a la adopción. Pero además se han puesto un mercado súper proteccionista, han hecho una certificación específica de Alemania, que si no te tienes eso no puedes vender en Alemania. ¿Ah, sí? Sí, con un laboratorio alemán y añadiendo unos componentes alemanes al cargador. Sí. Tiene que tener cierta parte de fabricación made in Alemania. Sí, un poquito. Hostia. Sí. Indirectamente, no te lo dicen así, pero casualmente solo homologo este fabricante que es alemán. Entonces, bueno, es... ¿Y vosotros lo vendéis en Alemania? Estamos sacando ahora la certificación esta. Porque comprando esos componentes, ¿no? Para instalarlos aquí, para mandar el cargador allí. Sí, exactamente. Otro de los grandes debates que hay con esto de los cargadores, es justo el que te acabo de decir, que es el de las apps. No te voy a engañar, ¿eh? Mira, de hecho voy a poner a grabar la cámara y luego lo publicamos para que se vea las apps que tengo yo para viajar. Mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, esa me la salto. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17 aplicaciones diferentes de cargadores para poder tener cierta soltura. Y aún así... Llegarás a un sitio que necesitarás una nueva. Y aún así no está resuelto. Entonces la pregunta es, yo entiendo que para los... No sé si el fabricante del cargador o el que luego distribuye la energía o el que no lo sé. Tener a los usuarios bajo el prisma de su app, que los tiene controlados, luego les puede mandar notificaciones, push-up, lo que sea. Vale, eso está muy bien, pero pensando un poco en el usuario, esto es una barbaridad. Sí. Entonces, la primera pregunta sería, ¿tan difícil es poner un TPV? No, de hecho, ahora es obligatorio que todos los cargadores de más de 50 kilovatios vengan con un TPV. Obligatorio. Si no tiene el TPV incorporado en el cargador, tiene que haber un tótem al lado, con un kiosco de pago al lado conectado al cargador. Lo que pasa es que todo lo que ya está instalado, pues obviamente les han dado como 5 o 6 años para hacer retrofits. Entonces va a tardar en llegar. Esto también encarece el cargador, con lo cual en España, volvemos a lo mismo, les cuesta hacer la inversión, ¿no? Pero sí es. O sea, es muy fácil. ¿El cargador tener un TPV integrado? Sí, al final, la parte del hardware en sí del TPV, esto tienes que pagar unas suscripciones, unos temas de pago que si ya tengo miedo, ¿no? Como inversor español tengo miedo en que casi no va a venir nadie a cargar, si encima tengo un coste mensual, ¿me vale la pena o no? Pero esto es ley, o sea, se tiene que hacer ya en toda Europa. De la Unión. Sí. Vale. ¿Y no existe una ley o una directiva o una orientación de norma que diga que aparte del TPV se pueda agrupar en una sola app todos los cargadores de la Unión? ¿Ese también está encima de la mesa? Hay un estándar que se llama CPI, que de hecho una de las apps que tienes tú es una app de estas, que es la típica que es una app con un mapa entero, con un montón de cargadores de varias marcas y tal. Yo tengo la de Electromaps. Vale. Se puede decir, no nos pagan tampoco. Podemos decirlo. Electromaps es un ejemplo de aplicaciones de estas de CPI, que esto es interoperabilidad, básicamente, que es con la mía puedes operar todos estos. ¿Vale? Entonces esto, por ejemplo, en Portugal hay una empresa que se llama Movie, que son los reyes de la interoperabilidad, y solo con Movie te mueves en todo Portugal. No te hace falta nada más. Aquí no se ha llegado a eso aún. Sí que, porque no es obligatorio. El problema de la interoperabilidad es que no es obligatorio. Es un valor añadido. Si lo haces, tu cargador aparecerá en los mapas y por lo tanto la gente lo usará más, pero no es obligatorio. Entonces, hay mucha gente que aún es un poco reticente de pues que yo que gano, ¿sabes? Ganaré menos dinero, tendré que pagar comisiones, historia, lo de siempre. Para meter tu cargador en Electromaps tienes que pagar algo, ¿no? Un fee mensual. Bueno, al final, si tú pagas a través de Electromaps, eso sí. El que está vendiendo la electricidad ve el dinero. Cobra un poco menos. Claro. Y que Electromaps ya te la cobra más cara igualmente. Entonces, Electromaps a mí me ha pegado unos palos. Más o menos queda compensado al final, para el propietario, quiero decir. Y lo peor que me he encontrado con Electromaps es que no están claros los datos de cuánto te van a cobrar y yo hacer el canelo. Y en concreto fue en Francia dejar el coche dentro de un parking que pagabas 2 euros por hora de tener el coche dentro del parking. Entonces, en la aplicación decía, tienes que pagar 2 euros por el parking más el coste de la carga. Y la realidad es que eran 2 euros del coche de parking más 2 euros por estar conectado, que era lo que no contaba yo,
más Más la la carga. carga. Total, que pagué como 90 pavos Hostia. por cargar. De hecho, no, o sea, ni lo necesitaba, pero me iba a quedar a Ya. dormir toda la noche. Ya, dice, me Y enchufo. dije, mira, pues lo enchufo, total, estoy al 70, lo paso al 100 y mañana estoy en Francia, pues hago perfecto. 90 pavos por lo que me hubiera costado 3,50. No, 3,50. No, 80 céntimos en nada, casa. Sí, nada. Eso es una broma de mal gusto, ¿eh? La verdad es que, o sea, que te cobren un poquito más por la interoperabilidad lo entiendo porque es un servicio extra, pero tiene que ser un poquito. En ese caso era un error, te diría, de la información que muestra la app, que Ya. no está clara, que Ya. eso es otra de las películas que... Sí, falta mucha información a real time, podríamos decir, ¿no? O sea, tú entras en Electromaps, por ejemplo, por seguir con el ejemplo, y tienes mucha información desfasada. Entonces, no te puedes acabar de fiar de si el cargador está online o no, tienes que mirar un poco los comentarios, los últimos comentarios de Correcto. esta semana ha cargado alguien o no. Correcto. Entonces, falta un poquito realmente de veracidad en esa información de decir, si esto dice que está online y activo, voy y sé que cargaré. Y en Portugal decías que hay una app. Sí, se llaman Movie, que esto es desde el principio, pero esto fue a nivel desde el Estado se apoyó esto, dicen una app única. Entonces, luego, quien quiera tener apps por debajo, que las tenga. Vale, y esta... Perfecto, esa no la tengo yo. Pues en Portugal, yo creo que en Portugal ha sido la peor experiencia de mi vida con el cargador, porque yo recorrí todo de arriba abajo y en la zona de Lisboa no hay cargadores de Tesla. Entonces tuve que empezar a buscarme la vida, uno de Repsol, uno de no sé qué. Entonces llegaba a los cargadores y no... Algo muy sencillo, que es decir, oye, descárgate esta app si quieres cargar aquí, pues allí nadie se le había ocurrido poner un cartelito que decía descárgate esto. Entonces llegabas allí, ni puta idea de cómo va esto. Le preguntaba al señor de la gasolinera y me decían, esto va con una tarjeta. Y yo, vale, perfecto, va con una tarjeta, supongo, si eres portugués. Yo soy español, no tengo tarjeta. Ah, pues si no tarjeta, pues no sé, ni idea. Me fue otro cargador. Yo no te exagero, yo creo que estuve 5 o 6 cargadores. Y no conseguí que funcionara porque todos me decían, es que si no tienes la tarjeta, entré en hoteles a preguntar a la recepción, oye, por favor, ¿puedes preguntarme cómo va esto? Es que todo el mundo viene con la tarjeta. Yo, pues no tengo tarjeta. ¿Qué hago si no tengo tarjeta? ¿No puedo cargar? Pues ni idea. Y al final, buscando en foros, encontré, que no es la que dices tú, encontré una que se llama Mio, que coincidía, que tenía los cargadores. Que podía ir con eso. Y dije, hostia, pero macho, sudando, ¿eh? Suda con el coche al 13%, recorriendo Lisboa, y digo, hostia, Lisboa, que no estamos hablando de Albacete, macho, Lisboa, que no pueda cargar el coche, macho. Sí. Una locura, ¿eh? Sí. Y luego la otra experiencia también acojonante, hablando de poner cartelitos, es, venga, has llegado al sitio, tienes 6 cargadores, 8 cargadores, te descargas la app, todo va perfecto, y te dicen, o sea, conectas o dejas de conectar o te esperas, lo que sea, y te dice, vale, ahora conecta el cargador 2B. Y empiezas a ver 2B, seguro que a alguien se le habrá ocurrido poner el cartelito que pone 1A, 1B, 2B. No. Y, a ver, si aquí hay 8 cargadores, ¿cómo pretendes que yo sepa cuál es el 2B? ¿Tanto cuesta? Sí. ¿En serio? ¿Tanto cuesta? No. Hay cosas que... O sea, yo entiendo lo que tú dices de que no es que son viejos, es que la interoperabilidad, lo de las conexiones. Pero, tío, cartelito que me diga, este es el 1, el 2, el 3 y el 4... Sí, hay cosas que realmente... A mí me ha pasado esto también, de que no está indicada la toma y de hecho lo que hice es empezar a probar a ver cuál cambiaba de color. Exacto, exacto. Y moviendo el coche, porque claro, dices, bueno, si es el 2, será el 2 empezando por aquí o el 2 empezando por allí. Venga, va, pues empiezo por aquí. Este no es, pues venga, coge el coche, ponlo ahí al otro lado, que debe ser aquel, ¿no? Sí. Una locura. Lo de la... Me interesa hablar de esto, de lo que hablamos de la... la conexión remota, ¿no? de los cargadores que puedan emitir esa información, porque para mí uno de los grandes... O sea, primero, el gran diferencial de Tesla es que tú llegas ahí y siempre va. Es rarísimo que no funcione un cargador de Tesla, o de los 12 que hay, a lo mejor hay uno estropeado, pero siempre va. Y lo segundo es que te dice el estado en el que está. Entonces, esa conexión remota de cargadores para que luego lo pueda centralizar no debe ser tan complicado, ¿no? No. De hecho, es un estándar también que se llama CPP, que te dice exactamente cómo tienes que comunicarte desde el cargador hacia afuera. Entonces, ahí hay dos partes que pueden estar fallando. O que el cargador por dentro tiene el estándar hecho un churro, vale, o que el software, el backend al que tú te conectas para enviarle esa información,
o no lo están tratando bien esos datos, o no te los están mostrando bien, o algo mal están haciendo. Ahí nos hemos encontrado un poco historias de todo, ¿eh? Desde empresillas de backend más chiquitillas que han hecho lo que han podido y no acaba de salir bien, hasta realmente cargadores que es que no están mandando la información ni en el formato que toca, ni cómo toca, ni nada. Sí, pero tampoco debería ser tan complicado, ¿no? No debería, no, porque además es que es un estándar abierto que lo puedes encontrar en Google en 30 segundos y seguirlo. O sea, no es tan complicado. La verdad es que o sea, en general toda la experiencia de usuario en torno a los cargadores está, te diría, al nivel de Ryanair, ¿eh? Deja que desear, sí. Yo estoy convencido que vosotros de Flux vais a sacar unos cargadores que tengan cartelitos, que te digan qué app te tienes que instalar, que estén numerados, ¿no? Sí, bueno, de hecho esto es algo que ya nos ha pasado incluso en gasolineras, como si instalado cargadores y no ponen en ningún lado que hay un cargador allí. Correcto. Y el usuario, el cliente nos dice, oye, es que no viene nadie. Pero tú le has dicho a la gente que hay un cargador ahí. Ponlo en Google Maps, ¿no? Ponlo en Google Maps, pon un cartelito con el símbolo de la carga, ¿no? Pinta de esto de verde, alguna cosa, pero no hacen nada. Entonces, bueno, nosotros sí que intentamos explicarle, decir, aclárselo, pone un cartelito explicando cómo, un QR que puedan bajarse la app, cosas, o sea, hazle la vida fácil. Claro, hay que poner un poquito de marketing a la historia, ¿no? Al final, si quieres vender un servicio, pues da igual que sea electricidad o... Sí. Al ¿no? final hay que hacer la vida fácil al usuario. O sea, lo que no puede ser es que tú y yo, que somos usuarios, te estés 10 minutos antes de empezar la carga, porque tienes que bajarte la app, registrarte, poner la tarjeta, validar la tarjeta. O sea, para cuando empiezas a cargar has perdido 10 minutos. Es que esto no entra en la cabeza. Literal. Otra que me acuerdo es tramo Lleida-Zaragoza. Tramo Lleida-Zaragoza, ya había pasado el cargador de Tesla, pero me di cuenta que no llegaba al de Zaragoza. Bueno, pues a ver, autovía principal, camino de toda Europa pasa por aquí. Esto seguro que estará plagado de cargadores para que yo enchufe. Y empecé a llamar a todas las gasolineras, a todas. Oye, mira, que he visto en Google Maps que tenéis un... Ah, sí, pero no funciona. Vale, gracias. La siguiente. Oye, mira, que he visto que tenéis... Sí, pero estamos esperando que vengan a homologarlo. Vale. La siguiente. Me tuve que dar la vuelta y volver a Lleida. Hostia. A cargar. No lo conseguí. Iba con mi socio, que íbamos a una feria a Bilbao, y él iba llamando y al final me dijo, tío, vámonos, da la vuelta. Bueno, es que no llegamos a cargar allí, da la vuelta. Y hablando de eso, de las cargadores que están instalados pero no funcionan, está complicado es pasar la normativa de instalar un cargador. O sea, yo he visto cargadores en Badalona, un sitio donde voy bastante. Badalona es una ciudad de 200 y pico mil habitantes, del núcleo cercano de Barcelona. Es la tercera o cuarta ciudad más grande de Cataluña, un núcleo industrial importante donde se supone que debería estar extendido, ¿no? Yo creo que el primer cargador más o menos rápido que hay en Badalona debe tener 3 meses, que se instaló en una gasolinera, y antes de eso, pues había... de estos de los lentos. De Pitch Cream, ¿no? Vale. Al lado del ayuntamiento hay una instalación de cargadores de estos, no sé, de la AMB, de los que sean, que llevan 1 año instalados sin funcionar. Y a ver, o alguien ha cobrado una subvención para instalar esto aquí y le da igual que esto funcione porque ya ha cobrado, o no me imagino una normativa que requiera 1 año de tener esto aquí instalado para que venga un señor y firme y le pueda dar corriente a esto. Bueno, aquí hay las dos cosas que has dicho, pasan las dos, ¿eh? Hay gente que mete cargadores porque se me acaba la subvención o porque si no lo pongo me van a meter una multa, porque hay ciertas normas ya en España de que si tienes no sé cuántas plazas de aparcamiento tienes que tener cargadores. Si tu gasolinera vende más de no sé cuántos litros tienes que tener cargador. Entonces, hay mucha gente que están ahí en plan, que cumplen la norma, ponme lo que sea, ¿sabes? Para que no me multen y ya está. Pero luego también está el tema, más que la normativa, es el problema de que te llegue la potencia que necesitas para esos cargadores. Y esto está tardando una barbaridad. Se pierde entre burocracia y trámites que tardan hasta 1 año, hasta 2 años. Están tardando en algunos sitios en España. Entonces, esto no ayuda tampoco a agilizar esto, porque nosotros tenemos, te diría, unos 10 o 15 cargadores repartidos por España que no tienen potencia aún y llevan prácticamente 1 año instalados. Bueno, y pues no les ha llegado la potencia. Entonces, lo han puesto ya porque tenían que pasar, ¿no?, las inspecciones, pero no lo pueden usar. Hostia. Entonces se han gastado la pasta de la instalación, del cargador, de todo, y
¿Y es un tema de ¿es un tema de normativa o es un tema de que tiene que llegar un cable más gordo? Son las dos cosas. Primero, tienes que poder tener esa potencia disponible allí de alguna manera, que esto no siempre es evidente. Claro, también hay gente que intenta poner un cargador en mitad de la nada. Es decir, si bastante trabajo tienes para poner un enchufe... Como nosotros lo de las minas que te explicaba antes, ¿no? Tuvimos que poner una pila de hidrógeno. Exacto. Imposible. Sí. Bueno, de hecho hemos llegado a ver cargadores alimentados con una burra de diésel. Perfecto. Esto ya es genial. El ideal de la sostenibilidad. Sí, es genial. Pero aún así, cuando están en localizaciones más fáciles de instalar, aún así no siempre es trivial que la eléctrica te lo dé. O sea, hay todo un proceso de trámites que es bastante... Aunque llegue el cable, ¿no? Aunque tengamos puede llegarte la potencia, los trámites de pedir permisos y tal no es tan ágil como debería. Esto hay países como Holanda que tienen una plataforma única para todo el país, que aquí además va por regiones, como no. Allí tienen una plataforma única que tú online pides el permiso y te lo dan en 2 meses o algo así. Dentro de los servicios que ofrecéis vosotros, o sea, vosotros sois el fabricante de los cargadores, ¿no? Luego me explicas qué tipo de cargadores ofrecéis, pero ¿hacéis el trámite o ayudáis a la gasolinera o a quien quiera hacerlo, a instalarlo? ¿O vendéis el cargador a un tercero que se encarga de hacerlo? Típicamente vamos de la mano con un instalador. Vale. O el cliente ya es el instalador o nosotros vamos de la mano con algún instalador que tenemos ya varios de confianza y trabajamos con ellos. El trámite en sí no lo hacemos nosotros porque no somos el propietario, entonces no claro, somos es que quien... tú eres el fabricante, ¿no? Luego habrá un instalador que es... Luego está el que entrega la energía, probablemente, ¿no? Eso es, que ese es el que tiene que hacer el trámite, porque ese es el que va a ser el propietario de todo, ¿no? Entonces nosotros con quien sí que vamos muy de la mano es del instalador. Entonces ellos lo que hacemos es, oye, mira, mi producto es así, te lo abro, juega con él y que el día de la instalación no tengas ni medio problema. Vale. ¿Cómo de rentable es tener un cargador puesto a disposición del público? En España tienes que elegir muy bien la localización a día de hoy. Vale. Sí que es verdad que el día de mañana la rentabilidad va a crecer un montón en cuanto haya coche eléctrico de verdad, porque ahora somos 4 frikis que cargamos o en casa o mucho Tesla que va directamente a Tesla. Sí. Pero sí que es verdad que miras algún cliente nuestro que también trabaja en Francia o en Bélgica, nos dicen que tienen cargadores súper rentables, que a los 4 meses están empezando a ganar dinero. Entonces, no solo recuperar, sino empezar a ganar dinero. Aquí en España tienes que elegir muy bien la localización. Nosotros tenemos clientes nuestros, cargadores que te parecería que son iguales, equivalentes en una situación equivalente, y uno no va en nadie y otro está cada día cargando 4 o 5 coches. Que solo con eso ya en un año empiezan a sacarle rendimiento. Claro. Con 3 o 4 cargas al día ya lo sacas. ¿Vuestro cliente principal son gasolineras? ¿Son gente que decide montar una electrolinera de cero? Hemos tenido un poco de todo. Hemos tenido algunos operadores que son los que venderían la electricidad, ¿no? Y estos ya sea te montan una electrolinera o alquilan un espacio a alguien. Claro. Y hacen ellos la inversión y la rentabilizan. Luego, logísticas. Se está empezando a electrificar camiones, última milla, todo esto. También necesitan cargadores. Y gasolineras hemos tenido, la verdad es que mucho éxito. Porque, bueno, tuvimos un socio nuestro que trabaja ya con gasolineras, entonces él nos ha abierto mucho este mercado. Vale. Entonces, al final, la ubicación es la clave, pero bueno, una gasolinera, el que vende tantos litros de gasolina, es porque pasa gente por ahí, ¿no? Con lo cual debería ser fácilmente trasvasable, ¿no? A vender electricidad. Es que lo es. El problema de la gasolinera es que el gasolinero no se lo cree ni lo quiere, ¿vale? Entonces, ellos lo están poniendo por obligación, hacen la inversión mínima, lo ponen, como aquel que dice, tan mal como pueden, con todo el cariño. En cambio, estos de las famosas electrolineras que están abriendo y tal, igual están abriendo en un sitio que es más o menos de paso, pero que nadie ha ido nunca allí. Ya. Entonces cuesta acostumbrar a la gente. Es decir, ahora te tienes que ir allí a cargar. ¿Pero por qué? Si no hay nada, solo hay cargadores, ¿sabes? En cambio, la mitad de gasolineras tienen ya, que sea un bar o lo que sea, ¿no? Unos mínimos servicios que si tengo que parar 10 minutitos a cargar o 15, puedo hacer algo en ese tiempo, ¿no? Y además la gente está súper acostumbrada a ver el cartel de la gasolinera y ir. Entonces es el sitio evidente donde poner cargadores. ¿Y por qué los gasolineros no lo ven tan claro? Pues ganan mucho dinero con la gasolina, pero al final poner esto, no sé, ¿qué puede costar? Bueno, es una inversión importante, ¿eh? Un cargador de 60 kilovatios te puede costar unos 18.000 euros, más o menos, más la instalación. Entonces es una inversión que les tiene que apetecer. ¿Y la instalación qué puede ser?
Depende de cómo de bien lo tengan, te puede valer entre 15 y 30.000. Depende de lo que te digo, si ya le llega potencia o no, si ya tienen cuadros eléctricos o no. Depende O muchísimo. sea, entre 30 y 50.000 euros, Sí. un cargador. Bueno, al final la instalación no escala tanto con varios cargadores. Al final Vale. tengo que hacer la misma instalación. Si me pones uno, si me pones 7. O sea, tu cargador vale 18, ¿no? La instalación será la misma, pues un poco más. Instalo 2. Sí. Vale. Sí, pero un poquito más, no sube O mucho sea, un más. par de cargadores, que sería como lo básico, ¿no? Mm. Que serían, pues eso, entre 40 y 60.000 euros. Sí, algo así. 40, una inversión de 40 a 60.000 euros. De luego momento no lo cobrando. acaban de ver. Es como que, es lo que te digo, en España el discurso aún es muy de no me lo creo, el coche eléctrico es un bluff, ¿sabes? Sí, aún estamos teniendo muchísimo... Hostia, pero macho, el 14% no es baladí, ¿no? No es que hay 4 gatos. Coño, el 14% de un nuevo mercado, o sea, del mercado, Sí. son un chorro de Sí, usuarios, ¿no? Bueno, a ver, al final con toda adopción de tecnología siempre está la curva, ¿no? De adopción, y los early adopters y tal, pues estamos ahí. Esto de golpe pegará un subidón, ¿no? Que pasaremos de un 14 a un 40 y nadie se habrá enterado. Pero es que además, si todo el mundo estuviera al mismo nivel, te diría, bueno, igual entiendo la duda. Pues que solo hay que mirar hacia afuera y ves que hay países que tienen 30 y picos, 40% de eléctricos y que van súper bien. Y yo tengo un amigo en Noruega Bueno, que en Noruega es una tienen locura. un 80 o por ahí, ¿no? Es una barbaridad. Pero China, por ejemplo, también es una barbaridad la electrificación que han hecho. Yo estuve allí en octubre y en Shenzhen es que solo ves eléctricos. O sea, no ves nada de combustión, nada. Yo la primera vez que estuve en China, que ya hace un montón de años, me sorprendió muchísimo. En aquel entonces te diría que casi ni había coches eléctricos, pero lo que me encontré es que todas las motos eran eléctricas. No había motos de combustión, todas eran eléctricas. Y para mí era, hostia, qué raro, ¿no? Y todas eran eléctricas. Es verdad, desmontaban la batería, se la llevaban a casa, tenían pequeños cargadores y tal. Bueno, es un primer paso. Aquí en Barcelona también se hizo con las, no me acuerdo, Silence eran, ¿no? Las que Sí, las que te llevabas la batería todas y tal. esas. Pero yo allí te diría que, pues si no era el 100%, era... Sí. De hecho, llegué a pensar si es que estaba prohibido vender ciclomotores de combustión. Porque veías motos, ciclomotores estos eléctricos que dices, pues esto tiene 10 o 15 años, ¿sabes? Bueno, y ya era eléctrico. Ellos se pusieron muchísimo antes que el resto del mundo. Vieron la apuesta y se metieron. Y ahora, claro, dominan todo el mercado, desde el cargador hasta la materia prima, hasta la batería, hasta el coche. Todo. Entonces ahora Europa pues está temblando, ¿no? Bueno, ya lo sabemos, Volkswagen está colgando de un hilo. Bueno, y el otro día escuché unas declaraciones del CEO que decía, oye, que lo de la realidad eléctrica está aquí, que no es que, o sea, que podemos alargarlo, podemos tal, pero que hay que asumirlo, que es esto, no vamos a volver a la combustión. Claro, el tema es que incluso ellos lo tienen claro, ¿no? El de Stellantis, el de Volkswagen, todos estos CEOs lo tienen clarísimo, ellos no tienen ninguna duda. Lo que sí que es verdad es que les ha pillado un poco tarde, no han reaccionado a tiempo, ¿no? Es decir, los precios de un ID3 ahora mismo en España es brutal para lo que vale, para lo que es un ID3, ¿no? Sí. En cuanto a prestaciones de coche, quiero decir. Entonces, tienen que ponerse un poquito las pilas, mejorar prestaciones. Claro, ves marcas chinas como BYD, que decías antes. Estos coches son una barbaridad. Ya pasa que estás compitiendo con los chinos. Que, o sea, Sí. yo que he empezado ya desgraciadamente a tener una edad, he visto caer industrias enteras por los chinos. Empezaron los moldes, después empezaron las matrices. Las matrices, los moldes, el mecanizado, el no sé qué, han ido cayendo en verticales enteras por competir con los chinos. Les ha llevado los coches, o sea, o haces algo diferente o pones aranceles, cosa que es de dudoso éxito, ¿no? O... Bueno, con los aranceles ya la reacción ya es evidente, ¿no? Están empezando a montar fábricas por Europa, las marcas chinas. Entonces, fabrico aquí, ya no me pones aranceles, ya está, problema arreglado. Y si no, te lo pongo yo en la batería, porque la batería me la vas a comprar a mí. Porque el mayor fabricante de baterías es chino y no sé si tiene un 80% de la market share. ¿Cuánto crees tú que tiene o sea, hablamos de ese 14% de penetración del coche eléctrico, ¿no? Entonces ahí, ¿por qué la gente no compra más coches eléctricos? Pues podríamos hacer un montón de bullet points, ¿no? De por qué, ¿no? Hay uno que sería el precio de los vehículos, que ya de por sí suelen ser más caros que los de combustión. Hay otros que sería la propia infraestructura eléctrica. ¿Cuánto crees que puede pesar este temor que yo te estoy manifestando abiertamente antes de comprar el coche? De hostia, macho, es que no voy a poder viajar, es que no voy a poder, es que...
Yo creo que es muy real, porque de hecho los usuarios, seguro que te pasa a ti igual que a mí, que hablas con gente que no te conoce y tal, y pero tú llevas eléctrico y puedes ir a Zaragoza. Sí. Zaragoza, ya no te hablo de Suiza. De Suiza, ¿no? Pero sí que es un temor súper real y les dices, sí, pues mira, el otro día un comercial nuestro se fue de Barcelona hasta Sevilla en nuestro eléctrico de empresa. Y paró 2 veces. Y claro, se lo contaba la gente de allí y decían, hostia, pero de verdad, ¿y cómo lo hiciste? Y es cosa de tu coche, o todos los coches pueden. O sea, realmente es un miedo muy, muy real que tiene la gente. Yo creo que habría que hacer un esfuerzo a nivel país de promover un poquito más el tema, la infraestructura de carga que hay y mejorarla, obviamente, ¿eh? Pero sí que lo que decíamos, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser que tú y yo, que ya llevamos un par de años usándolo, no tengamos claro qué cargador puedo usar? Eso, pues para un nuevo usuario es inaceptable. Claro. O sea, no me lo voy a comprar porque si tú no lo tienes claro, yo me voy a meter en esto, no. Entonces hay que ayudar a la gente a que pierda este miedo, ¿no? De hecho, hace no mucho, uno de mis socios, su padre se tenía que renovar el coche y su padre, Dios pabilaete, ¿eh? Pero no está tan digitalizado como las nuevas generaciones y quería comprarse un Tesla. Y mi socio, sabiendo mi experiencia, le dijo, papá, olvídate que te vas a volver loco, veo a Edgar todo el día instalándose. No, que me voy a Galicia. Hostia, para ir a Galicia, macho, es casi mejor ir en barco, ¿eh? En serio, pues empiezas con la aplicación que te va diciendo dónde tienes que parar. Pues tú vas al aplicador de Tesla, a la aplicación, le das a un botoncito y te los marca. Pero si no es Tesla, no te lo pone en la aplicación. Claro. Entonces, como quieras salirte de la ruta perfecta, tienes que empezar a instalar. Entonces, un día antes ya empieza a prever por dónde tienes que ir y le dijo, oye, olvídate. Claro, eso pues no deja de ser un retroceso para el país. O sea, que un señor de 60 y pico años no pueda comprarse un coche eléctrico y dice que me voy a volver loco descargando apps, hostia, no puede ser. Bueno, o sea, este coche nuevo que se está comprando gasolina o diésel va a vivir 15 años de media. Entonces, sí, claro, entonces el 2030 ya nos podemos ir olvidando de los objetivos de descarbonización, ¿no? Porque ya Europa ya lo ha alargado un poquito, bueno, ya vamos a ir haciendo el juego este. Pero sí, eso, o sea, obviamente se lo tenían, creo que nos lo tenemos que tomar como un fracaso. Es decir, no puede ser que la gente no se lo compre por miedo a dónde voy a cargar y a cómo voy a viajar, ¿no? Entonces, hay que hacer, para mí, esto no es el huevo y la gallina, esto es clarísimo lo que viene antes, la infraestructura viene antes. Tienes que hacer la inversión y decirle claramente a la gente, oye, puedes cargar en todos lados, no te preocupes ni lo más mínimo. Carreteras principales, gasolineras, donde tú quieras, supermercados, donde quieras. Va a haber cargadores en todos lados. Porque además España es un país que, no sé si era el 60 o el 70% de la gente no tiene parking propio. Entonces, claro. Un montón de coches duermen en la calle, entonces esta gente tendrá que cargar en algún lado, digo yo. Claro. Entonces hay que hacer un esfuerzo enorme en la infraestructura, que realmente sobre infraestructura, para que la gente se motive. Hablando de cargar en casa, ¿vosotros vendéis cargadores de casa domésticos? No. Nosotros solo vamos a los rápidos. Vale. Sí. Rápidos que son a partir de 30... El más pequeño que tenemos es 30 kilovatios, que eso ya es dudablemente rápido, pero... Sí, bueno, estaría ahí. Oficialmente ya le llaman rápido. Está en el límite. Pero sí, vamos de 30 hasta 200 y pico. Vale. Y la carga doméstica, aunque vosotros no lo comercialicéis o no lo fabriquéis, yo a veces me he preguntado qué pasaría si todo en mi bloque de edificios, todos adoptamos coches eléctricos, el 90% de mi parking son coches eléctricos. Una sería ya la instalación de los contadores, porque en todo mi parking solo hay un hueco para poner un contador extra, y fue el mío. Porque fui el primero en poner el cargador. Solo había ese hueco. Y le pregunté al señor de FEXA, cuando lo instaló, oye, cuando venga el siguiente, tú no te preocupes, pero algo harán. Dije, joder, macho de puta madre. Solo queda un hueco. Vale, pero aparte de eso, cuando todo el bloque de edificios decida ponerse cargadores eléctricos, la manguera de cable que tiene que llegar a mi edificio, ¿hay que levantar toda la ciudad entera y cambiarla? No. A ver, los cargadores domésticos consumen muy poco. Son cargadores típicamente de 3 kilovatios, si quieres ser generoso 7. 7 le tengo yo. Pero al final esto lo que es importante es hacer un balanceo, porque raramente estará todo el mundo cargando a 7 a la vez, ¿no? Entonces ya existen estos softwares que te hacen un balanceo de potencia y te van dando a este, y al final tú le puedes programar, mira, pues a las 6 de la mañana que estén todos cargados. Y ya esto te lo hace de por sí. Sí que es verdad que hay bloques, si es un bloque entero con un parking considerable, habrá que hacer una ampliación seguro de la instalación. Bueno, vale, pues olvídate del mi parking y piensa en el centro de Barcelona.
O sea, llegar toda la potencia necesaria al centro de Barcelona es algo que se puede hacer con la infraestructura eléctrica actual o hay que cambiarla. No, realmente hay más de lo que parece. O sea, Vale. puedes sacar potencia de muchos sitios. En Inglaterra, por ejemplo, están empezando a poner cargadores en las farolas. Me parece Sí, una sí, idea sí. genial. Y aquí podrías hacerlo también para toda la gente que está cargando en la calle, ¿no? Al final, es lo que te digo, el doméstico o el pequeñito este es un complemento para mí del otro, ¿no? Entonces no es cargo lento o cargo rápido, es los dos. Entonces, dale muchas facilidades a todo el mundo para que tengan un lento allí donde sea, pero además tiene que haber el rápido. Entonces, si hoy, ¿sabes?, he llegado al parking y no me ha tocado el lento, pues lo cargaré en la calle y no pasa nada. Pero tienes que tener un montón de opciones de los dos. Lo que no puede ser es, pues voy al rápido, hay cola, no tengo lento en casa, pues ¿qué hago? Voy al otro, uy, el otro no sé si funcionará. Claro, claro. Hace no mucho escuchaba a alguien, que igual no te hace mucha gracia lo que dijo el señor, pero explicaba que cuando los vehículos tengan determinada autonomía, con 1000 kilómetros por hora, realmente los cargadores de ciudad, de interurbanos, ¿no?, de autovías y demás, pues no tendrán tanta importancia, porque al final, pues en 1000 kilómetros tú vas a salir de casa al 100% y vas a llegar a Galicia y ya podrás cargar, o sea, siempre y cuando el aumento de la capacidad de autonomía de los vehículos se cumpla y la infraestructura local de carga o doméstica o del hotel o del ayuntamiento esté bien resuelta, pues quizás los de en medio de las autovías no serían tan necesarios. A ver, ahí o sea, podría llegar a pasar, pero ahí le estás pasando un marrón realmente a la carga en ciudad o a la carga, porque ahí sí que necesitarías mucha más potencia. Al final, la autonomía quiere decir que tienes una batería mucho más grande, básicamente, porque sí. el coche ya es tan eficiente como puede ser. Entonces, batería más gorda. Batería más gorda quiere decir que necesito o más potencia o más tiempo para cargar. Entonces, el tuyo o el mío deben tener baterías de 60, 70 kilovatios hora, más o menos. Esto con uno lento de tu casa que te tarda 8 horas o por ahí. Si ahora te doblo o te triplico esa batería, quiere decir que en tu casa tardarías 20 horas en cargar el coche. Sí. Ya no me gusta tanto. Claro. Entonces sí que sigue siendo importante la carga rápida. Sí que es verdad que la rápida va a tener que ser mucho más rápida. Súper mega rápida. Claro. Y también con el coche eléctrico, al final, si tienes estas autonomías, vas a tener una ventaja, que es que ya no vas a tener miedo de no llegar a los sitios, ¿no? Entonces, igual paras un cargador y no te hace falta llenarlo a tope. Igual pegas una carga rápida de 10 minutitos y ya sé que esto me ha dado, pues eso, 400 kilómetros, ¿no? Y ya voy a llegar a donde sea. Entonces, he usado la carga rápida igual, simplemente voy mucho más tranquilo. Sí, también es verdad que ir de aquí a Galicia sin parar ni hacer pipí es un poco temerario. Es impensable, sí. ¿no? Sí. Entonces aprovechas. De hecho, yo ya de por sí, incluso cuando tenía el coche de combustión, yo soy de los de que a 2 horas me canso, paro, tomo café, hago todo, ¿no? Entonces, yo aprovechar ese ratito para cargar me cuesta cero, no me molesta en absoluto. Y a velocidad de crucero, de 120, yo sé que el que tengo yo hace 300 kilómetros justo. Bueno, no 300 útiles para no llegar a cero pelado, claro. y con lo que sale se hace 300. Entonces cada 300, pues sé que cada 300 tengo que parar 20 minutillos, pues bueno, pues los paro. Que ya es lo que recomienda la DGT igualmente, sí, ¿no? Sí, por eso la gente me dice, hostia, pero ¿cómo te vas a, no sé, a Alemania conduciendo? Pues es que con uno quizás tardo un poco más, porque tengo que parar a lo mejor un café, pues tardaría 10 minutos y como tengo que cargar tardo 25, tardo un poco más, pero no es una barbaridad, una locura. No. Al menos la gente con el formato de conducción mío, de parar religiosamente y descansar, no hay ningún si problema. conduces de manera sensata vas a parar igual por cansancio, por estirar las piernas o por lo que sea, ¿no? Entonces, ya que paro, aprovecho y cargo. Claro, tal cual. Lo que sí que tiene que ser súper fácil entonces es la carga, el proceso de carga, ¿no? Es lo que te decía, no puede ser paro 10 minutos, de los cuales... Y dedico 14 a ver dónde tengo que conectar aquí esto. Bajándome la app, hostia, que no hay cobertura... Sí, eso es lo que no puede ser. Tiene que ser llegar, enchufar y me voy a tomarme un café y vuelvo. Y listo, sí. Hay que afrontar la noticia de la semana, que ¿cómo es lo del cargador de BYD? Bien, al final yo creo que ¿Lo van a cumplir o es marketing? A ver, seguro que es más marketing que otra cosa a día de hoy, como todo el mundo, ¿no? Primero anunciamos las cosas y luego las hacemos. Pero sí que es verdad que BYD es yo te diría, la empresa top a nivel de vehículo eléctrico. Están apostando una barbaridad. Las baterías son una pasada y el coche también. Y entonces, ¿que van a hacer un cargador de 1 megavatio? No lo dudo.
No lo dudo. Ya hay un estándar nuevo de carga, que es la manguera es un poco diferente. Entonces los coches antiguos no lo van a poder usar, pero bueno, tampoco se tragarían 1 megavatio nuestros coches. Claro. Entonces no hay que preocuparse por eso, pero yo creo que es súper bueno. O sea, estas noticias al final hacen un bien al sector. Que ellos saquen este coche y saquen este cargador es un mercado enorme y hay sitio para todos, ¿no? Entonces, ojalá más fabricantes de coches se animen a sacar autonomías de 1000 kilómetros, baterías que se carguen en 4 minutos, y ahí es un reto para nosotros de sacar un cargador igual de bueno que el de BYD o mejor. ¿Cuál es el reto de sacar un cargador que dé mucha más potencia? Bueno, al final la conversión de potencia... ¿El cable? ¿No? El cable, obviamente. Ahí estamos hablando de un... Bueno, jugar con la intensidad, ¿no? Entiendo. Claro. Con una corriente... El problema a día de hoy es que estás llegando a un punto que la intensidad ya tiene que ser tan alta que es un poco insostenible, ¿vale? Entonces, lo que tienen que hacer, que yo creo que esto es una tendencia natural, es que la batería del coche va a ser de más tensión. Bueno, la de 800 voltios. La de 800 voltios ya se está estandarizando un poquito, pero ya incluso en China empiezas a oír hablar 1000 voltios, cosas así, que es que te hacen la vida mucho más fácil a la carga rápida, al final, ¿no? Es decir, con menos corriente hago la misma potencia. Entonces esto yo creo que acabará llegando. Pues aún hay coches que tienen baterías de 300 voltios, cosas así, alguna marca europea, que claro, esto nunca vas a cargar rápido en ningún lado porque hay una limitación de corriente. Entonces el reto al final es la conversión de potencia, que esto... Aunque suene... La conversión de potencia. Claro, tienes que pasar de la red trifásica a continua, que es lo que se traga la batería. Sí. ¿No? Entonces, todo este proceso en la carga lenta lo hace dentro del coche con el OBC, que es un trastito chiquitín de 7 kilovatios, y eso te hace la conversión a esa potencia. Pero en los cargadores de calle, los que hacemos nosotros, te hago yo la conversión y yo me enchufo directo a la batería. Entonces, ahí, claro, hablar de potencias súper altas, corrientes súper altas, al final pérdidas de un 3%. Las pérdidas lo que son es térmico, ¿no? La mayoría. Claro, sí. Entonces eso efecto Joule, ¿no? Se escalfa una barbaridad. Entonces hablar de un megavatio, un 3% de un megavatio, no es una tontería. Necesitas nitrógeno líquido para refrigerar. Claro, el empiezas cargador, a necesitar tecnologías de refrigeración importantes, ¿no? Y a nivel de seguridad, pues, oye, hay que asegurarse de que no tienes ninguna fuga ni tienes nada allí que pueda ser peligroso. Pero vaya, es un reto... Que tampoco es nuevo. O sea, las centrales de transformación eléctricas trabajan con kilovoltios y ahí no pasa nada. Claro. Lo que no he escuchado, no sé si lo han dicho, ¿para cuándo prevén que puede estar eso en el mercado? Yo no he escuchado nada. Secreto, ¿no? ¿no? De momento hemos visto el vídeo y poco más. Vale, bueno, pues tenéis un reto, ¿no? Tenéis unos años por delante para coger a tu director de ingeniería y decirle, a ver, amigo, tenemos que hablar, ¿no? Eso es, sí. Yo hablaré con Laura. Laura es amiga en este caso. ¿Es una chica? Sí. Amiga, pero... siéntate ahí que tenemos que hablar a ver, un poquito. ¿Cómo lo vas a hacer esto y cuándo? Correcto, tal cual. Oye, tú de baterías, ¿entiendes? Porque yo me he perdido entre el estado sólido, el ion de litio... a ver, al final... Básicamente, lo del estado sólido es una tecnología que aún está un poco verde, ¿vale? Pero cuando llegue será revolucionaria. Esto al final lo que es ganar densidad de batería, es decir, en el mismo espacio te meto una batería más grande. Vale. Básicamente, porque al sólido al hacerlo sólido... O sea, aumentas la densidad de carga de... Sí, ¿vale? sí. Entonces, esto cuando llegue y realmente sea estable y tal, el coche pesará menos, tendrás mucha más autonomía, mucha más capacidad. Pero lo que sí que se está trabajando ya mucho son aleaciones con el litio, que ahí ya me pierdo, son cosas de químicos, pero sí que sé que están hablando de un montón. litios ferrofosfatos, litios con sodio y un montón de cosas que mejoran tanto la vida a nivel de cuántos años dura la batería, como los procesos de carga, la potencia que acepta, ¿no? Entonces, todo esto ya son mejoras que están saliendo prácticamente cada mes o cada 2 meses. Hoy es una cosa nueva. Claro, el sector está calentito y hay un montón de gente, ¿no? Invirtiendo ahí. Claro. De hecho, sigue sin haber una alternativa sólida, viable encima de la mesa al cargador, o sea, a los vehículos eléctricos. O sea, puedes volver a la combustión, cosa que se sabe que no va a pasar. Pero las pilas de combustible no parece que estén evolucionando al ritmo que se esperaba, ¿no? No, a ver, al final la batería de litio tampoco es algo nuevo. Ahora de golpe todo el mundo se ha enterado de golpe, ¿no? de que el litio existe, pero los portátiles y los móviles llevan usando esto. Yo tenía de pequeño un coche teledirigido y ya tenía una de litio, ¿no? Sí, de pequeño pero de adolescente. no es nada nuevo, es una tecnología que ya se lleva años trabajando. El hidrógeno nunca se ha invertido muy fuerte, ahora se están haciendo pilas ya bastante chulas, pero al final la electricidad está en todos lados. O sea, poder tener la gasolinera en tu casa
Claro. ¿no? Esto es insuperable y al final el hidrógeno no deja de ser un combustible más, que digo, vale, cambio todo el follón que tengo de infraestructura de petróleo y me monto algo parecido con el hidrógeno. No te digo que algún día no se llegue, cuando, ¿no? Si llegas a montar transformación de hidrógeno local sin tener que transportarlo, podría ser muy chulo. Ni casi almacenar. Pero claro, pero a día de hoy estamos muy lejos de esto. O sea, la batería de litio dura más años que el coche, prácticamente, aunque la gente, esto es otra de las cosas que la gente no entiende, que la batería no se estropea. Y además es que lo que te digo, tienes electricidad en todos lados. El otro día escuché también que no sé qué empresa había logrado reciclar más del 99% del litio de las baterías usadas. Sí, que era una de las cosas que estaba encima de la mesa de, bueno, ¿qué hacemos con el litio, no? Sí. De hecho, hay dos maneras de afrontar esto. Hay varias empresas que están dándole una segunda vida a la batería. Sí. Porque una batería usada de coche, aunque tenga el 50% de la capacidad, sigue siendo una barbaridad. Para alimentarte un edificio entero, sin problemas. Entonces eso es un camino y el otro es reciclar los materiales. Y sí que diría que hay mucha gente que está por encima del 90% ya de reciclar, ¿no? Sí, de reciclar de los materiales. Sí. Vale, entonces si tuviéramos que hacer un vaticinio, que luego de aquí a unos años te lo sacaré y te diré, Jolta Martí, ¿te acuerdas que me dijiste esto? ¿Cuándo crees que veremos una batería de 1000 kilómetros de autonomía? 1000 kilómetros. ¿Verla como vivo hoy día así en anuncio o verla en la calle? No, verla en la calle. Que yo pueda ir de aquí a Galicia con una carga. Yo creo que aquí en un año y pico, 2 años, está por aquí. ¿Qué dices? Sí. Pensaba que me ibas a decir 6, 7... No. 1, 2. Sí. Muy bien. Sí. Sí, van avanzando a un ritmo. Te voy a sacar el short, un ritmo espectacular. Te voy a decir, bueno, igual me he tirado a la piscina, pero. No, bien. Yo creo que sí, yo creo que vamos a un ritmo muy chulo. Al final, los primeros eléctricos que salieron, el Nissan Leaf y estos que te daban 60 kilómetros, cosas así. Te daba por ir a Plaza Cataluña y volver. Eso es. Ahora el coche más tonto te da 300, 400 kilómetros sin mucho esfuerzo. Entonces, y al final, es que es lo que te digo, la tecnología sigue evolucionando a un ritmo vertiginoso. O sea. Venga, pues lo veremos de aquí a un par de añitos a ver si eso se... Ojalá para todos, porque realmente está muy bien. Vale, oye, pues escucha, ya que hemos puesto a parir a toda tu competencia de todos los cargadores que hay instalados en toda la península, aparte de Francia y Alemania, que son todos los que no habéis instalado vosotros, pues son los antiguos, ¿no? Explícame cuál es vuestra propuesta de valor, o sea, ¿por qué Flux ha decidido ponerse a hacer cargadores de vehículos eléctricos? Bueno, Fer, al final nosotros somos una spin-off de otra empresa que se llama Premium PSU, que lleva más de 40 años haciendo electrónica de potencia, ¿vale? Que es la gracia de los cargadores, como te decía, de los cargadores rápidos. Entonces, hace 3 años decidimos hacer este ejercicio de intrapreneduría, es decir, cómo podemos abrir nuevas líneas donde tengamos expertise y aportemos valor. Entonces, la electrónica de potencia la tenemos bastante trillada, sabemos cómo se hace, entonces sí que es verdad que también entrar en el mercado un poco más tarde nos ha dado una ventaja en cuanto a que ya hemos visto todo lo que no hay que hacer. Poner carteles, QRs... Todo lo que hay que hacer y todo lo que no hay que hacer. Sí. Entonces, y además al final aquí es un mercado muy grande y muy chulo y nosotros realmente nos creemos muchísimo el coche eléctrico, tanto el propietario como yo somos usuarios de vehículo eléctrico y estamos a tope, ¿no? Entonces dijimos, vamos a hacer algo aquí diferenciador. Entonces, el primer ejercicio, salir a la calle, ¿no? Y preguntar, oye, ¿qué te gustaría? ¿Qué te gustaría que hicieran los cargadores? La respuesta era que funcionen. Punto 1, ¿no? Que vaya. Por favor. Punto 1, 2 y 3, ¿eh? O sea, no pasábamos de allí. Claro. Entonces, nosotros nos hemos basado en decir, vale, esto tiene que ser calidad top. Entonces, no vamos a ser nunca tan baratos como los chinos, obviamente, ni queremos serlo. Yo te estoy haciendo un producto que va a durar en la calle 10 años o más. Vale. Esto es nuestra promesa, nuestro valor es este, ¿no? Y además estamos monitorizando los cargadores totalmente. Esto es un servicio que aportamos también, porque si yo veo algo raro en el cargador, inmediatamente voy a avisar al cliente y le voy a decir, oye, está pasando esto, ¿lo sabes? ¿Estás haciendo tú algo raro o no? Y te aviso y puedes arreglar el cargador, ¿no? Al final, nosotros vemos al cliente como dos tipos, ¿no? El que se gana la vida vendiendo electricidad. Sí. Y el que podríamos llamar mission critical, ¿no? Que es decir, tengo una flota de camiones eléctricos y si el cargador no va, no salen los camiones. Tanto el uno como el otro, su negocio depende de esto. Entonces, no nos entra en la cabeza que esto no vaya, ¿no? O sea, tú no piensas en una gasolinera y, a ver qué surtidor funciona hoy. No, claro. ¿Verdad que no? Pues el cargador tiene que ser igual. Entonces, nuestro primer, segundo y tercer punto ha sido calidad. Esto tiene que funcionar como sea y donde sea. Vale. Y entonces...
vosotros les vendéis tanto a empresas que quieran vender la electricidad como a usuarios propios que tengan una flota y necesitan ahí ponerse sus cargadores, ¿no? Sí. Y le ofrecéis el servicio de la monitorización, supongo que tendréis un back ahí donde podéis subir datos, estadísticas y demás, facturación incluso. Sí, ¿no? sí. Lo que nos quiera, lo que esté cómodo el cliente, que nosotros sepamos. Vale. Al final yo me voy a capar lo que tú no quieras que yo no sepa, yo me lo limito y ya está. Vale, ¿y cuándo empezasteis con esta historia? Entiendo Pues que vuestra empresa matriz lleva toda la vida haciendo trafos y más de 40 ¿no? años haciendo historia. Nosotros tenemos 3 añitos solo. Vale. Y estuvimos el primer año y medio básicamente desarrollando la base de los cargadores, que esto sí que hemos hecho también un esfuerzo extra en que la base sea la misma para todos los cargadores. Vale. Entonces, una vez sacado el primero, que fue hace 1 año y medio, ahora el año pasado sacamos 2 cargadores más. Entonces, la idea es que con esta base nos puede servir incluso para cosas que van a venir. Esto del megavatio no me asusta porque la base la tengo hecha. Y además tienes una directora de ingeniería que está a la altura, ¿no? La leche, sí. Sí, entonces lo único que tenemos que hacer es ampliar el tema potencia, vigilar lo que decíamos, ¿no? Las pérdidas, temas térmicos y tal, pero la base del cargador está hecha. Vale, y entonces me decías, tenéis desde 30 kilovatios hasta 240. A 240. Que básicamente es lo máximo que aceptan los coches a día de hoy. Sí, ¿no? Que sí, no sé si hay alguno que coja algo más, pero... Alguno hay de muy alta gama que se tragan 270 o algo así, pero es que ya son diferencias. Y al final los perfiles de carga del coche tampoco aceptan toda la potencia todo el rato. Ya lo sabes tú, que empieza poco a poco, luego sube y luego empieza a bajar bastante rápido. Entonces, de hecho, el otro día vi un estudio que decía que la media de potencia de las cargas es de 80 kilovatios a día de hoy en Europa. Vale. Entonces, sí que estamos viendo un poco que hay empresas que están instalando ahí burro grande ande o no ande, ¿sabes? De poner centenar y centenar de kilovatios que no hacen falta a día de hoy, porque incluso los camiones aceptan 300 kilovatios o por ahí a día de hoy. De hecho, casi si en vez de darme de partida 250 me dieras 100 y fueran constantes y pudiera cargar la batería a 100 hasta el último 1%, probablemente sería mejor, ¿no? Esto lo hace el coche para proteger la batería. Claro, no le puedes meter chicha ahí hasta que... Cuando está al 90 y pico % meterle un chute igual no le sienta muy bien. Claro. Vale, entonces en el mercado lleváis 2 años. Sí. Aproximadamente, 2 años. ¿Cómo os va? Pues bastante bien, a nivel español ya nos conoce todo el mundo, ya tenemos bastante penetración. Y este año el reto, que no es poco, es salir un poco a Europa. Y ya tenemos un par de proyectitos en Francia y en Austria. Que bueno, muy contentos, ¿no? El primero que instalas en Francia, el primero que instalas en Austria, pues hace mucha ilusión, pero sí que es verdad que está costando un poquito, como empresa joven y tal que somos, ¿no? Nos cuesta un poco hacer la marca, es un poco el reto. Porque sí que es verdad que aquí ya nos conocen e incluso nos está pasando un poco el efecto boca a boca, ¿no? De que la gente habla y dice, oye, pues yo me puse un cargador con esta gente y va súper bien, no he tenido ni un problema. Y esto nos ayuda un montón. Nos llegan clientes de amigos de, ¿no? Y conocidos de. Y esto, claro, en extranjero no pasa. Entonces tenemos que intentar un poco... Claro. Y estás compitiendo con marcas locales también, al final. Los franceses tendrán los franceses tienen sus cargadores, los alemanes también, ¿no? Entonces cuesta un poquito entrar, pero estamos seguros de que es cosa de tiempo. ¿Y los cargadores de las administraciones públicas, ayuntamientos, diputaciones y esto, que van por licitaciones que salen periódicamente? Sí, estos son licitaciones típicamente cada 2 o 3 años, horribles y a precio, o sea, básicamente. Que esto para mí es un error garrafal porque no vas a dar un buen servicio. O sea, aquí al final es lo de siempre, ¿no? ¿Qué quiero? ¿Ponerme la etiqueta verde y decir que tengo cargadores o realmente tener cargadores y dar un buen servicio? Si vas a precio, ver que es las licitaciones a día de hoy, creo que la mayoría, el 70 o el 80% del peso de la licitación es el precio. Entonces, en cambio, por ejemplo, ahora estamos aplicando una licitación en Escocia, que es al revés. 80% de la licitación es la calidad de lo que estés presentando y un 20% es el precio. Claro. Entonces, ahí van a tener que sea fiable, ¿no? Claro. Enséñame que tu solución es buena, que me la vas a mantener bien, que no, dame casos de éxito y luego el precio, oye, pues obviamente, ¿no? La guinda. No, claro, es importante, está claro. Hablando de esto bueno, no de licitaciones, sino de normativas, organismos públicos, aquí salió en España hace, no sé, yo creo que era menos 1 año, la normativa de que en los parkings públicos tenías que respetar, no me acuerdo, no sé, un 10% de plazas. Eso no lo cumplió ni el tato. No. O sea, vas a la maquinista, que es enorme, y hay 4, de los 4 va 1. Sí.
Sí, esto es es sorprendente lo laxos que están siendo desde las administraciones, ¿no? En no multar a la gente que está directamente saltándose la ley, porque esto es una ley, no es una recomendación ni un consejo del gobierno, es una ley, ¿no? Y en gasolineras pasa igual, lo que te decía antes. Cada gasolinera que venda más de 5 millones de litros de gasolina, creo que es, tiene que tener un cargador de como mínimo 50 kilovatios. No pasa, Tampoco. pero pasa poquísimo. Y, bueno, llegan muy pocas multas. Muy pocas. Entonces, bueno, pues la gente va muy relajada. Lo de las gasolineras, es verdad, no me he fijado tanto porque ya no voy a gasolineras, pero los centros comerciales sí. Y Sí. El Gran Vía 2, que es un centro comercial de aquí Barcelona enorme, tiene un chuco. Sí. Te dan un... mira, enchúfese usted ahí, es un chuco. Sí. Tiene dos, uno al lado del otro, Sí. y no sé cuántas plazas tiene, porque puede tener 1000. Es ridículo, sí. Y, hostia... Sí. También es verdad que aquí en Cataluña han añadido una dificultad extra, que es que los bomberos de Barcelona han decidido que los cargadores son un riesgo eléctrico. Hay un riesgo de incendios, perdón. El cargador. Sí. Bueno, o el cargador todo conectado el al coche. proceso de cargar, ¿no? Sí, eso también lo he leído, que hay sitios donde están dejando... Aquí, únicamente. ¿Ah, sí? Sí, o sea, tú te vas a Madrid y puedes cargar en una planta -3 a 300 kilovatios y nadie se preocupa. Pero aquí, a partir de la -1 ya no puedes. Entonces, esto no ayuda tampoco. Pero aquí estamos otra vez intentando reinventar la rueda. O sea, hay países, como decíamos, ¿no?, que llevan muchos años de ventaja, tienen cargadores en parkings y están la mar de contentos. Claro. Y aquí hemos intentado, no sé. Bueno, pero en en un centro comercial me serviría una carga... Lenta, sí. Claro, Sí. 30 soy más que feliz. Voy al cine, Claro. vuelvo cuando está a tope, ¿no? Sí. Suficiente. Vale, ¿y cómo es el futuro de Flux? ¿Qué tenéis por delante? ¿Vais a hacer ya estáis trabajando en el de 1000, en el de 500? Bueno, sí, de hecho estábamos ya en el roadmap, tenemos presente uno de 500 kilovatios, pero viendo esto de BYD, igual se replantea y salimos directamente al de 1000. No te digo que no. Y además estamos también planteando los temas de certificaciones, ¿no? Como te decía, por ejemplo, para entrar en Alemania necesitas toda esta historia y luego está obviamente el mercado americano, que es muy suculento. Claro. Pero tienes que tener la certificación UL, que es la americana, ¿no? Que esto ya es una película importante y además, tal como está el tema político, da un poquito de respeto, es decir, me meto para que luego... Me caigan hostias por dos lados. Claro. Entonces ahí lo estamos un poco mirando desde la grada. Claro. Estados Unidos es un gran mercado, pero bueno, también es una gran dificultad, ¿eh? Sí. Nosotros hemos intentado vender alguna cosa en Estados Unidos y hostia, Es muy tela, difícil. Sí. No, de momento con expandirnos a Europa tenemos para los próximos años. Sí, Europa es bastante grande. Sí. Y sí que vamos a seguir sacando cargadores cada vez más rápidos, ¿no? y que realmente sean súper fáciles de usar. Y también, de hecho, en un proyecto de investigación estamos trabajando con tema carga wireless, que esto los coches aún no lo llevan, pero ya se empieza a hablar un poquito. Entonces, el Cybertruck, el Cybercab de Tesla decía que lo iba a cargar inalámbrico. Entonces queremos ya tener la tecnología preparada para cuando salgan los coches. Oye, aquí estoy yo. Claro, que de hecho es curioso porque vosotros vais a desarrollar cargadores para vehículos que no existen. Sí. O sea, tú estás desarrollando un cargador diciendo, mira, confío que de aquí a N años los fabricantes de coches hayan hecho que acepte mis potencias de carga, ¿no? Sí, claro. Al final te tienes que guiar un poco con las tendencias y sí que hay que ser súper ágil aquí, que esto nosotros siendo una empresa joven y nueva, esta ventaja la tenemos, que no nos cuesta, ¿sabes?, maniobrar. Claro, una empresa que ya lleva muchos años, que es un pedazo de buque, ¿no?, que hay a ver quién lo mueve. Pero nosotros sí que tenemos esta cinturita, ¿no?, de decir, oye, que se está hablando de esto, vale, pues vamos a ver si hay que hacerlo. Muy bien. Oye, pues para ir acabando el podcast, que me ha resultado muy interesante, la pregunta de la ruina, la del dolor, que le hacemos a todo el mundo, es que nos digas cuál ha sido tu mayor cagada profesional. Mayor cagada. Sí. Bueno, no sé si es la más grande, pero una que la tengo cicatrizada en el cerebro, que es yo estuve trabajando en Samsung en California un año, Vale. justo al acabar la uni. Me fui allí de jovencito, ¿no?, a ver qué sale, y me pusieron de responsable de un proyecto bastante chulo de wearables, que estábamos haciendo todo un tema de sensores y comunicación a través del cuerpo, unas historias muy guapas. Y cuando ya hice el prototipo final, que es el que teníamos que enseñar, hice 10 placas y se me quemaron las 10. Al encenderlas. Hostia. Había hecho una cagada súper básica en el diseño y cada placa que encendía, ¡pum!
cada una. Y tenías a los vicepresidentes ahí esperando la reunión. Teníamos al típico VP no sé qué de Corea que estaba viniendo y tal, y tuve que yo mismo ahí a mano arreglar un poquito, salvar lo que pude y montar una demo como pude. ¿Y no te despidieron? No, la verdad es que fueron bastante tolerantes con la cagada. Contigo, ¿no? Sí. Muy bien. Oye, pues la apuntamos para el libro de las grandes cagadas de nuestros emprendedores, ¿no? Y antes de irte, tengo para ti unos auriculares de nuestro patrocinador, Proton que no hace auriculares, sino que hace prototipos por internet, pero nos lo ofrece para nuestros invitados. Muchísimas gracias por todo. De aquí a 2 años te sacaré el reel de si tenemos 1000 kilómetros de autonomía. Muchas gracias por explicarnos todo. Haremos un seguimiento de vuestra empresa, lo iremos viendo. Y a todos vosotros, hasta el próximo episodio. Chao.